Muchas veces queremos emprender, queremos aperturar nuestra empresa. Sin embargo, desconocemos ciertas áreas importantes los cuales nos garantizan el éxito empresarial. Uno de esos elementos están contenidos en la inversión y específicamente en el capital de trabajo, lo cual debemos de tener todo el conocimiento necesario para poder determinar esa cantidad, lo cual nos dan garantía de una operación más sana. Así que hoy en Yo Empresa vamos a hablar acerca del capital de trabajo. Cuando iniciamos una empresa debemos de definir su inversión. Debemos de incluir aspectos como las instalaciones, como el mobiliario que vamos a ocupar, como la imagen dentro de ella, así como el uniforme que van a ocupar pues el personal. Sin embargo, también debemos de considerar el capital de trabajo. Entonces, ¿qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo es un fondo, el cual utiliza la empresa para poder operar. Generalmente se hace de manera mensual. Dicho fondo se reinvierte constantemente para poder garantizar la rentabilidad de nuestro proyecto. Es por ello también que recibe el nombre de fondo de rotación o capital de rotación, fondo de trabajo o fondo de gestión, capital circulante o capital corriente. Contablemente hablando, se puede decir que es la diferencia positiva de los activos a corto plazo y los pasivos a corto plazo. Entonces, el capital de trabajo está integrado por los fondos necesarios para comprar inventario mínimo de productos. Generalmente, cuando se inicia una empresa, no existe la credibilidad para obtener crédito por parte de los proveedores. Por lo tanto, debemos de considerar un fondo para poder comprar ese inventario. También incluye el fondo para planilla. Toda empresa debe estimar el valor del dinero necesario para pagar el salario de todo el personal durante un mes. También incluye el fondo para gastos fijos, como el alquiler del local, la energía eléctrica, el teléfono y otros gastos periódicos. Si se produce, también debemos de considerar los fondos necesarios para la compra de la materia prima y la mano de obra. Este fondo debe estimarse y considerar que debe estar completo para reinvertirse mensualmente. Uno de los indicadores de una buena salud financiera de una empresa es que su capital de trabajo se mantenga disponible y pueda incluso ir creciendo mensualmente por la rentabilidad de la empresa. Así que ya lo sabes, si vas a iniciar una empresa es necesario que determines cuál va a ser ese capital de trabajo, lo cual servirá para mantener un control de manera mensual. Si ya cuentas con tu empresa, debes de calcular cuánto es tu capital de trabajo actualmente, si se ha mantenido, si se ha reducido o incrementado durante estos meses o años de operación. Es importante mantener ese tipo de control, pues es uno de los indicadores de la buena operación de una empresa. Si el capital de trabajo se ha ido incrementando, pues significa que se ha administrado bien el flujo de efectivo. Sin embargo, si el capital de trabajo está reducido, pues significa que debemos de poner mayor atención y mayores controles a ese flujo de efectivo y destinarlo a las obligaciones a corto plazo. Si necesitas ayuda para poder determinar tu capital de trabajo, no dudes en contactarme en alexcalderon.yoempresa.org o info@alksconsultores.com. Recuerda visitar nuestra página web www.yoempresa.org o alksconsultores.com, donde encontrarás gran material que te ayudará a la operación y estrategia de tu empresa. Recuerda, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.